Bien, bueno, comenzó a grabar de Estamos nuevo. grabando. Estamos grabando. Bien, bueno, vamos a pasar a la parte de la entrevista. Esta parte son 10 minutos, la duración de la prueba. Y la primera pregunta que queríamos formularte, Matías, es el tema de cuáles son tus estrategias en el armado del plan de trabajos, trabajo barra proyectos que vos tenés pensado o que lo has mostrado en tu propuesta y ahora en la exposición, de estos 3 trabajos prácticos que tienen una heterogeneidad, podríamos ver, bastante grande entre sí, y cuáles son las estrategias que vos armás en cuanto por qué la cantidad, por qué esa heterogeneidad entre los elementos. Nos cuentes un poco más cómo pensás que esto va a impactar positivamente en los estudiantes, ¿no? En los estudiantes cuando vos implementes este plan, ¿no? No sé si fui claro con la pregunta, si quieren. Yo creo que sí. Puedo empezar y después me van diciendo Dale. si falta algo. Bueno, en principio, con respecto a la heterogeneidad, tiene que ver un poco con abordar la diversidad de miradas que existen sobre el diseño, de los campos de aplicación, sobre todo hoy en día con los nuevos escenarios de la disciplina. Si bien tenemos como en la región de Rosario y sus alrededores una necesidad muy fuerte con respecto al entramado productivo, o sea, hay una demanda de diseñadores relacionados con la industria. Esto no quiere decir que la formación académica no pueda abordar esto que propongo, de aprender a aprender, ¿no? De tratar de aprender a desarrollar metodologías propias para abordar la problemática, digamos, que uno determina, que uno identifica, una problemática existente, una problemática observada, o varias en conjunto, y la interacción y la relación entre ellas. O sea, me parece que entra en juego, digamos, esto de la heterogeneidad, la posibilidad de acercarse a distintos abordajes del diseño, eh, lo cual puede establecer una práctica también heterogénea, y de alguna manera fomentar el desarrollo de esta habilidad de articulación de los conocimientos en disposición de la problemática. Eh, lo digo de otra manera. Eh, Esto de pensar que los diseñadores debemos abordar cada problema casi con una metodología diseñada en el momento, ¿no? Sobre todo para problemas nuevos, cuando trabajamos con problemas tradicionales o problemáticas existentes o situaciones para resolver que ya hemos abordado antes. eh, Podemos valernos de las metodologías, pero siempre hay algunas adaptaciones que debemos hacer en función de las características del entorno, del contexto, de las personas a los cuales dirigimos el proyecto. Tenemos que tener esa cintura de diseñadores, y para desarrollar esa cintura, para desarrollar esa capacidad de adaptación, para desarrollar esa capacidad de respuesta, de buscar una metodología adecuada para la resolución de esa situación, ahí está la propuesta de abordaje de la heterogeneidad en su mayoría, ¿no? Está puesta sobre el desarrollo de esa capacidad de los diseñadores. También hay otras cuestiones aledañas, por ejemplo, una cosa que no es menor es la incentivación del grupo estudiantil y del equipo docente. O sea, el hecho de formular ejercicios diferentes, con nuevos desafíos,
fomentar curiosidad por nuevas temáticas. Me parece que eso también tiene que ver con un perfil de diseñador que queremos desarrollar y que de alguna manera me parece que es muy importante en la formación, ¿no? Que podamos tener profesionales observadores, esponjas de curiosidades, tratando de abordar temáticas de distinta índole. Después, por lo menos desde la formación profesional. Después, obviamente que en la profesionalidad, en la carrera profesional, probablemente haya grupos que se dediquen a ir cambiando de entornos y haya grupos que trabajen en una oficina técnica de una fábrica. Esto lo que tratamos de abordar justamente es esa heterogeneidad de perfiles con la posibilidad de distintos campos de acción en los ejercicios, ¿no? No sé si se Sí, entendió. claro. Una duda, ¿el primer trabajo dura lo mismo que el segundo? Porque están planteados los dos en el primer cuatrimestre. No, el primer trabajo es mucho más corto, es un trabajo de incentivación, digamos, de inicio, de quizás atrapar el interés de los estudiantes siempre con una propuesta fresca y quizás que genere, no en todos, ¿no? Porque obviamente que hay tantos intereses como estudiantes, pero que sea una propuesta nueva, que genere curiosidad, que resulte divertida. Es importantísimo para esto la apropiación del equipo docente también de la propuesta, porque si el resto de los docentes del equipo no pueden transmitir esa pasión, digamos, que infiere abordar ese ejercicio en esa circunstancia, hay que virar y hay que tratar de buscar otra posibilidad. Pero en principio tiene esa función de ejercicio inicial y de abordaje de estos primeros, digamos, pasos en los contenidos, en los ejes temáticos, que después se van a replicar, sí, a través de distintas aplicaciones, pero en los otros ejercicios. Bien. Matías, consulta con respecto a esto último y lo que planteaste al principio. Dentro de esa estrategia, ¿cómo vos, o sea, cuáles son los indicadores de logro que te van a permitir visualizar que, bueno, quienes lleven adelante los ejercicios tengan, digamos, puedan linkear un trabajo con otro y así poder seguir la curva de aprendizaje, bueno, pretendida, ¿no? Cumpliendo los objetivos de la asignatura del año. ¿Cómo pensás esa estrategia? ¿En dónde vos podés, ustedes como equipo de cátedra van a visualizar que quien desarrolla el trabajo ya tiene generado, se entiende el linkeo, genera el linkeo con el próximo trabajo y así para cumplir los objetivos de la asignatura, ¿no? Yo creo que esos indicadores varían en función de cada contenido. Voy a dar un ejemplo como para responderte específicamente. Por ejemplo, en el desarrollo de productos complejos, indicadores, por ejemplo, pueden ser la cantidad de variables abordadas, si las variables abordadas son las iniciales del proyecto o fue incorporando variables a medida que iba complejizándose y abordando la etapa de desarrollo, si pudo generar optimizaciones con respecto a las resoluciones de las variables. Por ejemplo, si uno observa de una variable una resolución, de otra variable otra resolución, de otra variable otra resolución, tiene un panorama diferente a que si de repente de un par de variables realiza una sola resolución y genera una optimización de los recursos, ¿no? Cantidad de variable, calidad de abordaje de las variables, optimización, aplicación de pensamiento sistémico. También elementos a observar pueden ser, por ejemplo, la definición fina de la forma del producto,
puede ser el desarrollo tecnológico del producto. Obviamente también depende de la duración del trabajo práctico en función de la complejidad. Es muy difícil que en el trabajo práctico 2 que propongo, que es de un producto de electromedicina, puedan abordar hasta el rincón más pequeño del producto. Va a ser un abordaje más general, pero contemplando todas las complejidades que infiere. Quizás no van a resolver cada rincón en términos tecnológicos, pero sí en otras variables que tienen que ver con lo ergonómico, con lo funcional, por lo menos desde el accionamiento y la operatividad. ¿Qué más? Después otras observaciones que pueden convertirse en indicadores es si pudo manejar resoluciones, si pudieron los estudiantes manejar resoluciones a la escala del detalle, o sea, acercarse, hacer un zoom sobre determinados sectores del producto y poner en evidencia si pudieron resolver ahí situaciones, también con las mismas observaciones que uno lo hace en términos generales. Y te hago una consulta ahí. ¿Vos tenés evaluaciones parciales o tenés momentos parciales en los trabajos prácticos? ¿Estás pensando eso para poder garantizar, digamos? Sí, se establecen preentregas en el proceso del ejercicio y situaciones, digamos, de distintas dinámicas adecuadas a cada instancia correspondiente. Por ejemplo, hay dinámicas que se promueve la interacción, a pesar de que dije que quizás la que prima es la devolución general y el abordaje colectivo. Hay instancias, por ejemplo, que se aplica un asesoramiento individual, ponele, en determinadas circunstancias, dependiendo de, sobre todo en desarrollo de producto, quizás con situaciones de resolución tecnológica, en donde más tiene que aparecer una conversación y un asesoramiento ida y vuelta específico de un proyecto que algo general como pueden ser el abordaje de otras variables, ¿no? Claro, porque, perdón, ¿no? Vos hablaste por ahí un poco de la relación del taller en la verticalidad, pero no tanto en la transversalidad, ¿no? Entonces, tener en cuenta, bueno, qué pasa con las otras asignaturas del nivel que alimentan, ¿no? al taller. Vos mismo estás hablando de tecnología, ergonomía, qué sé yo, hay otras cuestiones que atañen al proyecto, obviamente, y que quería saber si las habías tenido en cuenta al momento de desarrollar la temática de estas prácticas que estás proponiendo. Sí. Por supuesto que contemplo los contenidos del resto de los programas. También, como se trata de una carrera en construcción, los programas de las materias individualmente se van reformulando. Entonces, la propuesta es de diálogo con el resto de las asignaturas. Si es posible, incluso me interesa la posibilidad de abordar algún trabajo práctico en conjunto, ese tipo de interacción. Incluso lo esbocé ahí en algún momento, no solo con otras asignaturas, sino también incluso con asignaturas de otras carreras, que he tenido experiencias maravillosas con ese tipo de propuestas de interacción y de un aprendizaje muy profundo sobre lo interdisciplinario. Pero igual yendo a lo que vos preguntaste específicamente, me parece clave esa interacción. Pero en este momento de la carrera me parece también clave que se genere un diálogo fluido con los titulares de las otras asignaturas, más que centrarse en el programa mismo. Bien. Estamos con el tiempo de entrevista, no sé si queda algo más. Bueno. No, creo por mi parte no. Que estamos bien. Bueno, obviamente no pude decir todo lo que quería porque es un tiempo acotado, pero bueno, espero haber sido claro con mi exposición y les agradezco la escucha. No, gracias a vos. Gracias. Listo, muchas gracias, Matías. Un gusto.
Hasta luego. Chao, hasta luego.